Génesis capítulo 11, verso 32, dice que Taré murió en Harán, porque nunca más volvieron a Ur de los Caldeos, sino que murió en Harán a la edad de 205 años. Bien claro lo dice. Génesis 11:32. Y este es un dato matemático que es importante cuando Dios entrena a una persona para vencer y no para salir derrotado. Solamente quiero que ustedes entiendan esto para entender un pasaje de Hebreos capítulo 7, donde de memoria Esteban cita algo y no lo cita escrituralmente. Entonces, cuando el viejo muere, tiene 205 años. Abraham tendría entonces 135 años. ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un placer estar con ustedes en la continuación de esta serie de estudios bíblicos entrenados para vencer. Ya vimos el primer capítulo y en el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte, siempre tratándose de Abraham, un hombre que fue llamado, fue entrenado para vencer y venció. En este segundo capítulo vamos a ver que el hombre de bendición adora. Aquí la palabra hombre pues tiene que ver con Abraham. Pudiéramos decir la persona de bendición adora. Y veremos que la adoración es parte del entrenamiento que necesitamos para avanzar a niveles de bendición. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor en Génesis capítulo 12. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Interesante porque Génesis capítulo 11 dice que Taré, el papá de Abraham, de Nacor y de Harán, él salió para Canaán, pero se quedaron en Harán. Abraham llegó a la tierra prometida casi sin saberlo. Dios tuvo que decirle que se detuviera, que ya había llegado, que esa era la tierra de la cual le había hablado mientras estaba tanto en Ur de los Caldeos como en Harán. El hombre de bendición procedió a hacer lo que toda persona agradecida debe hacer. Hizo un altar y adoró a Dios. Lo más probable es que haya adorado a Dios por cumplir sus promesas de moverlo a una tierra extraña sin haberle pasado absolutamente nada en el camino. A veces uno cree que el llamado de Dios desde Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán se hizo en un día, y eso no fue así. Eso se tomó meses. Entonces él adora a Dios, no le pasó nada en el camino, también adoró a Dios como expresión de agradecimiento y probablemente adoró a Dios para prosperar trabajando en esas tierras. Allí no había templo, no había capilla, no había sinagoga, no había absolutamente nada, pero hizo un altar y adoró a Dios. Esto es para las personas que a veces buscan pretextos o excusas, dando a entender que hacer un altar y adorar a Dios es algo completamente personal y que muchas veces no tiene que ver nada con la colectividad. La persona que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios ofrece primero un sacrificio de acción de gracias, confiesa con sus labios el nombre del Señor, mire, mucho antes de obtener lo que de parte de Dios se le ha prometido. Pero que cuando también lo recibe, que ya lo tiene, que sabe que lo que tiene parte del cumplimiento de lo que Dios prometió, pues con mayor razón tiene que levantar un altar y adorar. ¿Qué es lo que tiene que hacer en la adoración? Un sacrificio de acción de gracias.
Siempre hay una frontera de bendición donde podemos devolvernos o avanzar a una experiencia de mucho más aprecio. En este puntito solamente quiero recordar para los que conocen la historia en la vida de Jesucristo de 10 personas leprosas que Él los sanó a los 10 porque los 10 se lo suplicaron. Entonces de los 10 solamente volvió uno y dio las gracias. Tú ves que hay una frontera de bendición donde podemos avanzar o podemos irnos atrás. El que regresó a dar gracias no solamente consiguió la sanidad de su cuerpo, no solamente quedó libre de la pestilencia, de la lepra, sino que también encontró un mejor nivel de relación con Cristo y la salvación. El recipiente de la bendición de Dios no se sienta, sino que trabaja. No espera como los pajaritos que llegue la comida de forma automática, sino que intencionalmente ponen en acción la herramienta de la fe, creyendo que Dios prospera lo que hace. Es lo que está escrito en el Salmo número 1. Dice que el que medita en la ley de Dios de día y de noche prospera, porque todo lo que hace lo hace conforme a la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 28 dice que el éxito está garantizado en todo lo que uno emprenda si uno oye la voz de Dios y practica sus mandamientos. Entonces siempre hay oportunidad y aquí vemos en esta persona de bendición que él no se detuvo, él no se estancó, sino que incluso en el capítulo anterior vimos que ya por 2 ocasiones este hombre había levantado un altar y había sacrificado para Dios. Ustedes saben que hay una inclinación natural en aquellos que confían en Dios que despeja toda sensación de derrota. Es decir, el que confía en Dios no será avergonzado. No habrá derrota, no habrá fracaso. Recuérdese que en toda una guerra hay batallas y hay batallas que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4 que la podemos perder, que incluso podemos caer, pero no quiere decir que nosotros estemos derrotados. Las personas que confían en Dios saben que son ganadores en cualquier terreno que el Dios poderoso los lleve. Desarrollan toda su potencialidad. Abraham tenía conocimiento de lo que había dejado atrás y él se estaba jugando su futuro con la fe puesta en Dios. Dios, que es el creador y dueño de todas las cosas, le prometió a Abraham una tierra donde él iba a estar mucho mejor que estando en Ur de los Caldeos. Le ofreció toda la tierra que sus ojos podían alcanzar a ver y le dio promesas firmes y estables de larguísimo alcance. Dios le prometió cosas a Abraham que en su memoria finita no podía alcanzar a contemplar, a menos que Dios mismo le diera una visión del cumplimiento de la promesa para que este hombre estuviera tranquilo, para que se gozara y también visualizara por la fe la grandeza en número de su descendencia, grandeza que ningún ser humano podía contar. Yo creo, hermano, que en el punto, aquí capítulo 12 de Génesis, donde está Abraham, un hombre que Dios le cambió el nombre, como vimos y como estaremos repitiendo un poquito más adelante, uno puede detenerse y pensar en lo que Dios nos ha prometido. Es tan pero tan grande que si no fuera por el poquito de cosas que Dios nos revela en el libro de Apocalipsis, uno no tuviera ni la capacidad imaginativa de uno poder contemplar lo que Dios tiene para nosotros. Mire, tanta era la confianza mutua que se tenían Dios y Abraham que por varias ocasiones Dios se le presentó a Abraham como un amigo, como si le echara la mano o el brazo por encima de su hombro y lo invitara a que saliera de su tienda para observar lo hermoso de la noche estrellada.
Dios invitaba a Abraham a contar las estrellas para que así tuviera una idea de cuántos serían sus descendientes en la tierra. Esto lo hace Dios cuando Abraham ya no se llama Abraham, pero literalmente no tenía ningún hijo. En el caso, por ejemplo, de Esdras, quien era una especie de historiador del pueblo judío por su condición de sacerdote, erudito y escriba, afirmó que Abraham fue el nombre que Dios le dio a Abraham. Por la fidelidad le dio un pacto que lo hacía dueño y señor de las tierras de Canaán. Eso es Esdras hablando en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículos 7 y 8. Ustedes saben que hay un libro que se llama Esdras y hay un libro que se llama Nehemías. En el libro de Nehemías también hay una parte donde Esdras es protagonista. Y aquí en el capítulo 9 de Nehemías, él está diciendo cómo Dios, mire, esto es muchos años después de incluso de la muerte de Abraham, donde este historiador está diciendo cómo Dios le cambió el nombre, le cambió la naturaleza a Abraham, fruto de su conversión, de su creencia en Dios. Podemos observar que Esdras viene a la portada de la historia de Israel justo después del cautiverio babilónico, cuando ya había pasado el período de los jueces y el período de los reyes, y que según la genealogía de Mateo, capítulo 1, ya había pasado la generación de Abraham a David, o mejor dicho, las generaciones de Abraham a David, que son 14, y de David hasta la cautividad babilónica, que son 14. Todo esto está en Mateo 1, 17. Solo le estoy diciendo esto porque son datos que uno tiene que concatenar, encadenar, para darse cuenta cuándo es que aparece Esdras y qué dice en ese tiempo de Abraham. El concepto que él tenía del padre de la fe. Por eso es que queremos resaltar que muchos años después el testimonio de Abraham cobra más fuerza que antes, pues los cimientos del judaísmo moderno que echaron Esdras y Nehemías se inicia precisamente con el testimonio de Abraham como fundamento. Y luego lo veremos en el Nuevo Testamento y nos vamos a dar cuenta que aún nosotros los gentiles que creemos en Jesucristo también somos descendientes de Abraham sin necesariamente ser descendientes biológicos. Mire, hay una ocasión en la cual Dios manda a Abraham, como ya le mencioné, a que camine por la orilla del mar Mediterráneo, que es el mar que bordea la tierra de Canaán, la tierra de Israel, para que Abraham contara toda la arena del mar y así tener una idea de cuán grande iba a ser su descendencia. Ustedes saben que es imposible. La arena del mar es un número finito, pero es imposible que el ser humano lo cuente. No tiene manera de contarlo. Pero también hay otra ocasión en la cual Dios le dice que cuente las estrellas del firmamento, a ver si puede. Entonces, con estas experiencias, Dios lo que hace es que fortalece la fe de su siervo. Dios le daba la oportunidad a Abraham de afirmar el significado de su nombre. Porque es lo que Dios hace. Mira, Dios llama, Dios te da promesas, pero Dios prepara tu vida para la obtención de esas promesas. Y eso es así desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Dios le está llamando a este hombre Abraham, Abraham, padre de multitudes, padre de muchedumbre, pero no tiene hijos. No tiene hijos. Incluso cuando Dios le llama por ese nombre, él ni siquiera tiene a Ismael. Él no tiene absolutamente nada, pero ya Dios está visualizando lo que él va a hacer. Pero Dios quiere que a la persona que le está hablando tenga la misma sintonía con Dios. Que uno crea lo que Dios está diciendo, porque Dios no es loco. ¿Qué significa esto? Que cuando Abraham, que al preguntarle en Canaán, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? Él decía, mi nombre es padre de muchedumbre. Porque padre de muchedumbre en español, en hebreo suena Abraham. Él dice, mi nombre es Abraham. Y no tenía ningún hijo. Y la gente puede decir, sorprendida, ¿pero dónde están tus hijos?
esta señora es tu esposa y los demás son siervos, son esclavos, sin tener ningún hijo. La gente se sorprendía por el nombre. ¿Y sabe cómo le llamaron? Y lo dijimos en el capítulo anterior, Abraham el hebreo. Ellos le agregaron el término hebreo. Fue producto de la imaginación de los cananeos, porque ellos entendieron que cuando Abraham le dijo de dónde venía, Abraham tuvo que cruzar el río Éufrates, tuvo que cruzarlo para llegar para este lado. Entonces ellos le llamaron Abraham el hebreo, que significa el que vino del otro lado del río, para distinguirlo como alguien que no era de los cananeos, aunque sabemos por los descendientes de Noé que eran Sem, Jafet y Can, que muchas veces la Biblia dice Can, Sem y Jafet, ponen al hijo menor Can de primero, pero Can es realmente el hijo último de Noé y vino a ser el padre de Canaán. Y como Abraham desciende de Sem, entonces todas esas personas de alguna manera u otra tenían relaciones de familia. Pero ya han pasado tantos años entre Noé y sus descendientes con Abraham, como ha pasado el tiempo ahora, donde entendemos que todos somos familia, pero que no podemos distinguirla con sanguinidad. Mire, todavía cuando él se llama Abraham es que Dios le da esta promesa de convertirlo en padre de muchedumbre. Abraham comenzó a moverse de un lado a otro, recorriendo lo que Dios le había dado. No le decía a los habitantes cananeos que esa tierra era de él, o esas tierras en plural eran de él. Simplemente le creyó a Dios. No tenía por qué hacer publicidad de los secretos de Dios y él. La bendición de Abraham no era excluyente de los demás. Él era un canal por el cual todas las familias de la tierra, incluyendo a los cananeos, podían ser bendecidos. De hecho, en la vida de Abraham se dio un caso en el cual él pudo haber reclamado la propiedad de unos terrenos. Por ejemplo, cuando murió Sara, él solicitó comprar unas propiedades de donde estaba la cueva de Macpela. Y él le dijeron, no te damos eso gratis, pero él insistió y la compró. Entonces él estaba comprando prácticamente lo que era de él, porque Dios le había dicho que le iba a dar todo eso. Y de hecho los cananeos le dijeron, te lo damos gratis, porque eso lo que vale son 400 ciclos de plata y eso no es nada entre nosotros. Abraham sabía que Dios cumple sus promesas, pero él lo entendió en la dimensión que se debe entender. Ser una persona de bendición para ocupar las puertas del enemigo no implica la posesión de la tierra como expresión de dominio ni de competencia, sino que expresaba dar a conocer a Dios en medio de estas personas, no a la fuerza, sino para que conozcan a Dios como un Dios amoroso capaz de bendecir a todo el mundo. Por eso que tú ves que la persona que Dios bendice no sale por ahí a cacarearlo, no sale a competir, no sale a compararse, sino que Él es bendecido para ser un canal y poder bendecir al peor de los vecinos, al peor de los familiares, al peor de los ciudadanos. Porque la bendición de Dios no es excluyente. Así como Dios bendijo a Abraham, Dios te bendice a ti, bendice a este, bendice al otro. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Dios no está amando al mundo a partir de Jesucristo. Dios no está amando al mundo a partir de Juan 3:16. Dios está amando al mundo a partir de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado. Pero sigamos con este hombre de bendición en un momento grave de su vida crítico, como fue la muerte de su esposa, un ser humano que por lo menos tenían más de 70 años de casado cuando ella murió, y este hombre teniendo firmes promesas de parte de Dios, él pudo haber hecho un reclamo, mas sin embargo no lo hizo, y lo que hizo fue que suplicó para que le vendieran esa tierra. Abraham hizo las cosas de la manera correcta.
ya que los moradores de Canaán lo consideraron un príncipe de Dios habitando en medio de ellos. Te das cuenta que el entrenamiento de Dios es para ganar y no para perder. Pero no estamos hablando de una ganancia solamente material, sino de ganar gente para el reino de Dios. Ser un colaborador de Dios, testificando del Dios que nos salvó a nosotros y que también puede salvar a otros. El poder espiritual, mire, el poder espiritual está muy por encima del poder de los negocios. Pero quien tiene el poder de ser bendición no impone nada. Camina por las leyes de la razón y se ajusta a ellas para poder establecer cambios posteriormente. Abraham pagó los 400 siclos de plata, dice, de buena ley entre mercaderes. Con los hijos de Et como testigos, la tierra pasó a ser de su propiedad. Tú sabes que hay personas que malentienden que nosotros, como somos hijos del rey, que Dios es rey, entonces nosotros podemos vivir como viven humanamente hablando los hijos de los reyes. Pero no es así, hermanos. Este es un concepto totalmente distinto. Nosotros somos hijos de Dios y dice el libro de Hebreos que hemos recibido poder de lo alto, gustamos del don celestial, gustamos del Espíritu Santo, pero no es para hacer lo que nos dé la gana. Nosotros somos empoderados para ser testigos de aquel que nos salvó. Entonces, mire, la acción justa de Abraham no fue apreciada en ese momento con los alcances que tendría hoy en día con respecto a los derechos de posesión de esas tierras por sus descendientes directos. Por ejemplo, en tierra de Israel cohabitan palestinos y judíos. Entonces, los judíos o israelitas tienen doble derecho de estar en esa tierra. Uno porque Dios se la dio y otro porque también Abraham pagó el precio. Entonces, así como Abraham en aquel tiempo, Génesis 12, hasta que Abraham muere, él convive en paz con esa gente. En el día de hoy puede pasar lo mismo y en Israel pudieran convivir en paz tanto los palestinos como los judíos. Recordemos también que el lugar donde se construyó el templo de Jerusalén, en ese tiempo cuando David estaba gobernando, todavía eso se llamaba Jebús. Bueno, David lo conquistó y le cambió el nombre de Jebús a Jerusalén. Pero allí vivía un hombre que le llamaban Araúna el Jebuseo. Araúna el Jebuseo porque él no era judío. Entonces le seguían llamando el Jebuseo porque anteriormente el lugar era Jebús. Entonces él le estaba regalando tierra a David para que David construyera el templo de Jerusalén allí. Pero David dijo que no, que cualquier cosa que él ofreciera a Dios tenía que costarle un sacrificio, que él no iba a dar nada de gratis. Entonces le preguntó a este hombre que cuánto costaba y él pagó el precio. Ahora, ¿qué hay en ese lugar? Está la mezquita de Omar, el tercer lugar de importancia para el mundo musulmán. Mas, sin embargo, ese lugar es de los judíos porque Dios se lo dio y es de los judíos porque David lo compró, porque anteriormente lo compró Abraham. Entonces hay documentos legales que es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, que es un documento, vamos a decir, puramente judío, donde ellos lo pueden presentar como un documento legal que esas tierras le pertenecen a ellos. Pero bueno, volviendo a Abraham, vemos a un hombre que de verdad le cree a Dios. Ya a partir de este capítulo 12 de Génesis, han pasado 24 años desde que Abraham salió de Harán para ir a Canaán, porque él llegó a Canaán a los 75 años y él se circuncida a los 99. Ahí hay 24 años y él va a tener su hijo legítimo con Sara, su esposa, a los 100. Quiere decir que han pasado 24 años desde que Abraham salió de Harán para ir a Canaán con la promesa triple de parte de Dios y no tiene todavía al hijo que por varias ocasiones Dios le ha dicho que lo iba a tener. Dios le dijo, no te va a heredar ningún esclavo tuyo. No te va a heredar Eliezer el Damaseno, sino un hijo tuyo salido de tus lomos.
a la edad de 99 años, cuando él se consideraba prácticamente improductivo y casi muerto por la edad, Dios le habló de la descendencia. Le habló otra vez de la promesa de ser un hombre de bendición a niveles tan grandes que todas las familias de la tierra serían bendecidos a través de esa simiente, es decir, de Jesús de Nazaret, no de Isaac ni de Ismael. Pasa lo mismo, hermanos. Dios te ha dado promesas y puede que pase un día, pase una semana, pase un mes, pase un año, pero lo que Dios prometió, Él ha de cumplirlo. Por eso es que en Hebreos capítulo 10 dice que mantengamos firme la esperanza. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de la esperanza, porque fiel es el que prometió. Mira, Dios entró en pacto con Abraham y Abraham tiene que demostrar que realmente le cree a Dios. Para tal cosa, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse. Él, su hijo Ismael, que ya tenía 13 años de edad, y todo varón de su casa. Al mismo tiempo, debía enseñar por generaciones que esta era la señal del pacto entre Dios y la persona a la cual Dios estaba llamando. La circuncisión. Entonces uno puede ver, por ejemplo, que hay un paralelismo. Hay un parecido entre la bendición y la obediencia que Dios nos ofrece. Es decir, Él te ofrece una bendición y Él espera de parte tuya un acto de obediencia. En el momento que yo le estoy hablando, hay una bendición grande de parte de Dios cuando se predica el Evangelio. Ahora, ¿qué tiene que hacer la persona que lo escucha? ¿Qué tiene que hacer la persona que lo escucha? Según Romanos capítulo 1. La fe viene por el oír la palabra. Entonces la persona tiene que responder. Cuando la persona responde, Dios tiene que probar que esa respuesta es fiel. ¿Y qué le dice Dios? Bautízate en agua. El bautismo en agua no es lo que salva a una persona, sino Jesucristo. Pero el bautismo en agua sirve para probar la confesión de la persona. Entonces, en aquel tiempo, el llamado de Dios era confirmado con la circuncisión. Con la circuncisión. Y cuando uno ve etapa de entrenamiento en la vida de Abraham, nos damos cuenta que, por ejemplo, no sabemos qué edad él tenía en Ur de los Caldeos, no sabemos qué edad tenía en Harán, pero sí sabemos por Génesis 12 que cuando él llega a Canaán, él tiene 75 años de edad. Y sabemos por la misma historia bíblica que su esposa tenía 65 años. Ahora, ¿qué entendemos? Que a los 99 años, este hombre, cuando prácticamente no necesita la circuncisión ni para asuntos higiénicos, porque ya él estaba en una edad donde la secreción de muchas cosas había terminado, en obediencia, en pura obediencia, dice la palabra, que después que terminó de hablar con Dios, entonces se circuncidó. Inmediatamente se activó el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Y qué pasó? Que Sara, Dios activó toda su capacidad creativa, gestora de vida, y volvió lo que ella anhelaba, y tener placer con su esposo, y quedó embarazada. Entonces de ese embarazo nació ¿quién? Isaac. ¿Cuándo nace Isaac? Cuando este hombre tiene 100 años de edad y su esposa tenía 90 años de edad. Entonces, llevando toda la contraria a los pronósticos de ese tiempo y de este tiempo, nació un niño totalmente sano, nació varón, como Dios dijo. No fue mellizo, no fue una niña, sino que Dios realmente cumplió con su promesa. Abraham tenía que demostrar la aceptación de la bendición de Dios circuncidándose. Y no solamente él, sino todos los que habitaban en su casa. Y aceptó el reto de enseñar esto de ahí en adelante. Gloria a Dios. Vuelvo y le digo que siempre hay una frontera desde la cual se puede alcanzar a ver el mundo de las bendiciones de parte de Dios.
Abraham cruzó esa frontera a los 99 años. Pasó realmente a la bendición de plenamente ver el cumplimiento de Dios. Mire el caso de Jesús. Jesús, como la simiente prometida a Eva, como la simiente prometida confirmado a Abraham y a Sara, cuando vino 40 generaciones después de Abraham, bastante lejos en tiempo humano como para que cualquiera se desespere. Incluso el mismo Abraham, cuando Dios le habla de simiente, él piensa que le están hablando de Isaac. Pero Dios no le estaba hablando de Isaac, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios realmente le estaba hablando de alguien más grande que Isaac. Le estaba hablando de Jesús. Por eso es que el Señor permitió que Abraham viera el día de Cristo. Y cuando vio a Cristo, entonces él se gozó. Mire, según Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3 y Mateo capítulo 1, donde están las genealogías, las dos genealogías de Jesús, una por María y la otra por José, que es el papá legal de Jesucristo. Entonces uno puede entender, wow, pero qué grande es nuestro Dios. Mire, cuando uno se va por Mateo capítulo 1, Mateo te lo divide en 3 grupos. Te habla, por ejemplo, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. De David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. De la deportación a Babilonia hasta Jesús, 14 generaciones. Cualquiera diría son 42, pero no son 42 porque David, el nombre de David se menciona 2 veces y el de Jeconías también. Entonces, mira cómo son rápidamente para que tú te des cuenta, para que aprenda lo que Abraham tuvo que aprender. Que cuando le está diciendo a Abraham acerca de su simiente en singular, Abraham va a entender de una vez que no es Isaac, no es Jacob, no es Judá, no es Fares, no es Esrón, no es Arán, no es Aminadab, no es Naasón, no es Salmón, no es Booz, no es Obed, no es Isaí, no es David, no es Salomón, no es Roboán, no es Abías, no es Asa, no es Josafat, no es Jorán, no es Usías, no es Jotán, no es Acaz, no es Ezequías, no es Manasés, no es Amón, no es Josías, no es Jeconías, no es Salatiel, no es Zorobabel, no es Abiud, no es Eliaquín, no es Azor, no es Sadoc, no es Aquín, no es Eliud, no es Eleazar, no es Matán, no es Jacob, no es José, el número 39, sino Jesús, número 40. Entonces, según Gálatas capítulo 3, verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso le acabo de mencionar 40 nombres que están en Mateo capítulo 1. Entonces aquí se está hablando en singular. Está hablando en singular y está hablando de Jesús. Entonces tuvo que aparecer Pablo cientos y cientos años después de Abraham para entender la revelación de Dios que era particularmente dada a Abraham en la persona de Jesús y no de Isaac, ni de Jacob, ni de ahí hacia abajo hasta José. Entonces la lista genealógica que aporta Lucas en el capítulo 3 nos hace pensar en la lista que aporta Moisés en Génesis capítulo 5.
No quiero, hermano, que se confundan. En Génesis capítulo 5, Moisés, que es el autor material de este libro, también tiene una genealogía. Tiene una genealogía. E incluso allí se habla desde Adán con 130 años para llevarlo, por ejemplo, hasta Noé. Y nos habla de personas, por ejemplo, habla de 5 o 6 personas que vivieron más de 900 años. Pero dice que murieron. Y habla de las características de esas generaciones donde todos tuvieron hijos e hijas, donde no había personas estériles, donde duraban muchos años y donde eran de alta estatura. Para presentarnos a Noé como el único que tuvo 3 hijos varones. Pero fue larga la espera hasta llegar desde Abraham hasta Moisés, desde Moisés hasta David, desde David hasta la cautividad babilónica, desde la cautividad babilónica hasta Jesús. Ustedes se pueden dar cuenta en Hebreos capítulo 11, que dice que los héroes de la fe, todos murieron sin alcanzar lo que Dios le prometió en su tiempo. Pero dice que ellos lo vieron mediante los ojos de la fe y ellos los saludaron como el cumplimiento de las promesas de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y durante todo su peregrinar, estas personas adoraron y glorificaron a Dios por lo que Dios le estaba prometiendo que Dios se lo iba a dar. En su tiempo no se lo dio para que cuando estemos todos juntos en el arrebatamiento de la iglesia, todo lo que Dios prometió, que en el momento que yo le estoy hablando, todavía son promesas, sean alcanzadas por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, dándole gracia, gloria y honra a Dios y haciendo que cada uno de los creyentes que creemos en la promesa de Dios, levantemos altar y allí sacrifiquemos acción de gracias por todo lo que Dios nos ha dado y por lo que nos tiene prometido. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Si los cananeos pueden ver en Abraham a un príncipe de Dios por el cual ellos son bendecidos, si pueden ver a un Melquisedec por el cual han recibido paz y justicia, quiere decir que el que no conoce a Dios lo puede hacer a través de aquellos que con su testimonio y ejemplo demuestran tener valores del reino de Dios. Es así como el Salmo 67, que es considerado por algunos como el Padre Nuestro del Antiguo Testamento, como la oración modelo del Antiguo Testamento, resalta varios aspectos de la bendición. Y uno de ellos es que la recibimos para exaltar a Dios y no al receptor. Esto impide que uno mismo sea adorado o vanagloriado por haber recibido de Dios un favor.